Aquí de esta reunión, pero sí es propicio que de pronto nos ilustrar, porque a futuro pues tendremos que estar en conocimiento de ello. ¿Cuál ha sido el resultado de las elecciones que se han realizado en Ecuador y en Perú? ¿Cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos en cada país? Y al futuro que podemos o queremos dejar de aprendizaje para esta labor. Yo pienso que es importante que sepamos, y a nivel del Parlamento, cómo se pudo haber mejorado si es que de pronto los resultados no fueron los esperados. Enfoque, digamos, metodológico inicial de contextualización. Por ejemplo, el tema de la CAN, uno puede hablar de que estamos hablando de 98 millones de habitantes. Estamos hablando de 250.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Estamos hablando de que entre importaciones y exportaciones son alrededor de 100.000 millones de dólares, etcétera. Podemos hablar de 17.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Vemos ahí desde lo económico, por ejemplo, y el tema poblacional, un gran elemento que lo podemos circunscribir, digamos, por lo menos para que la gente entienda de qué dimensión estamos hablando. En ese sentido, me parece también importante resaltar cómo, digamos, en las últimas 3 décadas, los procesos de integración han tenido un énfasis especialmente económico, y cómo la CAN aporta elementos mucho más allá de lo económico, cómo su experiencia de 40 años puede contribuir, digamos, a que uniendo esfuerzos podemos en el proceso de globalización consolidar, digamos, referentes y puntos de negociación en la agenda global o internacional. Eso me parece a mí que sería interesante si nosotros, por lo menos de contextualización metodológica preliminar, es ubicar no tanto al Parlamento en principio, sino es la comunidad andina, porque el Parlamento hace parte fundamentalmente de un proceso de integración, de consolidación de esfuerzos, y que bien o mal el proceso de integración ha venido teniendo una serie de altibajos, y esos altibajos que tienen, por supuesto, históricamente siempre los han tenido todos los procesos, inclusive el europeo. Realmente, a mí me parece que el tema de las diferencias son lo que permite cualificar los procesos y consolidarlos. Si uno hace esta labor pedagógica frente a la gente, por supuesto explicándole también qué es el Parlamento Andino, pero también decirle eso que tú estabas hablando ahora rato del tema de la globalización. Hombre, el tema de la globalización es un proceso que no se detiene. Es clarísimo que esto ha puesto en escena el reto que tienen los países, estados-nación, donde las decisiones se toman en la parte externa. ¿Cómo no venderle nosotros a los habitantes de la comunidad andina, a Colombia, decirles cuáles son las ventajas de integrarse en procesos de globalización, donde estar solos es absolutamente imposible? La única posibilidad es trabajando conjuntamente. Por supuesto que en el escenario del Parlamento Andino es claro, como ustedes lo han dicho, hay mucho que hacer. Yo diría que inclusive, obviamente lo hago con ánimo constructivo, no es sino ver la página web, que me parece que ahí hay mucho que trabajar, por ejemplo, y hay muchos elementos que trabajar, pero este proceso que se viene democrático de elección, yo creo que esto le inyecta y le genera la posibilidad de construir mejores cosas. Pero los invito a que metodológicamente contextualicemos la CAN, miremos cuáles son sus referencias tanto políticas, económicas, culturales y sociales, y que esto podría ayudarnos a hacer una mejor tarea, digamos, por lo menos para el 14 de marzo. Con algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de conversar por teléfono, incluso atenderlos aquí en el Parlamento y darles unas introducciones de cómo funciona el Parlamento Andino como tal. Quiero empezar esta exposición mencionándoles una situación que se presentó en la Comisión de Seguimiento Electoral, que es impulsada por el Ministerio del Interior, y de ahí la presencia de la doctora Ejecutiva de la Defensoría del Pueblo. Ese reclamo que ustedes están haciendo hoy se ha hecho por parte de esta Secretaría no solo una vez, sino en todas las reuniones de la comisión que se han presentado. En esa comisión tiene asiento el Ministro del Interior, el Registrador Nacional, el Consejo Nacional Electoral y, mejor dicho, lo que se ha dicho es que ha sido falta de interés del gobierno de promover y hacer partícipe al pueblo colombiano de esta primera elección. Entonces, de ahí la presencia de la doctora Gerlas, a la cual le tengo que agradecer por la Defensoría del Pueblo a partir de esa reunión. Ha estado muy interesado y ha estado acompañando políticamente la presión para que esto se haga una discusión nacional. Entonces, tenemos una parte de historia que ustedes ya la conocen.
simplemente hacer mención que tenemos un primer tratado constitutivo en 1979. Después de 1979, cuando se ratificaron todos los países y se dieron todos los instrumentos, se intercambiaron instrumentos, surgió hasta 1984. En 1996, cuando se hace una gran reforma de la comunidad andina, sale un nuevo instrumento, un tratado constitutivo. Este tratado constitutivo, a pesar de que ha sido ratificado por casi todos los países, falta la ratificación de Colombia y por eso no se tiene como un instrumento, digamos, aprobado en la comunidad. Carlitos, pasemos por favor. Entonces, pasemos eso también. También. Listo. Entonces, hoy en día, ¿quiénes somos integrantes del Parlamento Andino? Ustedes conocen que por la salida de Venezuela hoy solamente participan Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. En este Parlamento Andino hoy asiste desde el 2006 como una delegación observadora permanente la delegación de Chile. Ellos tienen asiento en la mesa directiva, en la plenaria y en todas las comisiones. Pasamos a explicarles, por favor. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del Parlamento Andino? Que ya se hacían unas referencias que se pedían explicación adicional. Este es un Parlamento deliberante, sus decisiones no son vinculantes, pero ese precisamente es uno de los retos que tienen ustedes como parlamentarios andinos, hacer que las decisiones del Parlamento Andino sean vinculantes en la comunidad andina. Y hay una importancia adicional que tiene el Parlamento, y es que hoy en día el órgano legislador como tal de la comunidad andina es la Comisión de Ministros de Comercio y el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. La facultad legislativa no puede estar en delegados del gobierno, tiene que estar en los representantes directos del pueblo. Y ese debe ser el futuro de este Parlamento andino, tener una codecisión, tener la capacidad electoral para elegir, como lo decía el secretario general, al secretario general de la comunidad andina, a los magistrados del Tribunal Andino de Justicia de la comunidad andina. Entonces, hoy en día es un órgano deliberante y de representación política de los pueblos. Entonces, vamos Carlos, por favor. Primero, su sede permanente es Bogotá. Eso está desde el Acuerdo de Cartagena, que como lo mencionaba Pedro, es nuestra carta constitucional o fundacional de la comunidad andina. Entonces, esa sede se ha permanecido en Bogotá y se ha peleado porque se mantenga en nuestro país. Tenemos unas atribuciones que vienen dadas en la carta, en el Acuerdo de Cartagena y también en nuestro tratado constitutivo, de los cuales quiero hacer referencia y invitaría al secretario general si tiene algún tipo de ampliación en cada una de estas atribuciones, pues que lo pudiéramos hacer. Lo primero, participa en la promoción y orientación del proceso. Ya se hacían aquí las primeras intervenciones de cuál promoción y cuál orientación del proceso, muchísimas. El Parlamento Andino no solo se reúne aquí, sino que se trata de tener reuniones en todos los países de la comunidad andina. Pero no solo en sus reuniones ordinarias trata de hacer la promoción, también en reuniones extraordinarias y en foros políticos, académicos, culturales. En el 2008, por ejemplo, se tomó un tema básico para las discusiones del Parlamento. ¿Y cuál fue? Fue el tema de la seguridad. En el tema de la seguridad, aquí en Colombia, con la Secretaría General, el Parlamento Andino, la Alcaldía Mayor de Bogotá, se hizo un foro al que participaron más de 1000 personas hablando de seguridad. Se invitaron alcaldes de todos los países andinos, se invitaron los jefes de policía. ¿Para qué? Para debatir temas y tratar de promocionar la comunidad andina, pero no solo como un ente político abstracto, sino con algo que de verdad les llegue a los ciudadanos andinos.